Comencemos con el triángulo. En esta historia, Jess era una madre desesperada y desmotivada porque pues su hijo era autista. Y bueno, se ve cómo prepara una gran maleta y sale de su casa con Tommy, que era así como se llamaba pues el morrito. Para luego dirigirse al muelle, pues su amigo Greg la había invitado a su yate conocido como Triángulo para desestresarse. Pero también invitó a una pareja que también eran sus cuates, Dawn y Sally, y estos invitaron a Heather para que se ligara a Greg, y bueno, también Greg invitó a Victor. Pero pues a Greg quien le gustaba era Jess, pero pues esta ruca parecía ida, como despersonalizada, y le decía a Greg que simplemente se sentía culpable por haber dejado a su hijo en una escuela especial mientras ella salía a divertirse. Y bueno, así de chingadazo todo cambió y la diversión pues se les terminó. Pues una fuerte tormenta se venía acercando y Greg llamó a la guardia costera, pero la señal se interrumpió por otra, donde una mujer les decía que la ayudaran, pues alguien había matado a todos. Y de repente se fue la señal y la tormenta les cayó, destruyendo el yate y siendo Heather tragada por el mar. El caso es que después de unas horas un barco se acercó y ellos creían que iban a salvarlos, pero pues ya Jess presentía como que algo estaba medio mal. Aún así, pues todos se subieron, pero pues nadie los recibió, nadie les dio algún auxilio, nadie les dijo hola o bienvenidos. Así que fueron a buscar gente, al capitán o a quien chingados estuviera en el barco, pero no encontraban a nadie y Jess decía que sentía como si conociera ese barco, o sea, como un tipo de déjà vu. Y bueno, aquí comienzan las cosas raras. Primero escucharon a alguien y cuando fueron a ver, lo que encontraron fueron las llaves de la casa de Jess que había perdido en el momento de la tormenta. Así que creyeron que lo más lógico era que Heather había sobrevivido y estaba en el barco. Después vieron la sombra de alguien y Victor salió tras esa persona mientras Greg y Sally decidieron buscar al capitán. Entonces Sally le decía a Greg: presiento que algo está mal, presiento que algo va a pasar, mijo. Pero Greg, fastidiado, le dijo que lo que estaba mal era su cabecita, todo porque estaba preocupada por su hijo. Y bueno, algo que nos molestan las mujeres es que nos tomen como locas y pues sí, se enojó y se separó. Entonces Jess quiso regresar con la parejita, pero pues ya no estaban. Pero quien regresó por fin era Victor, todo sangrado y en shock, y se fue directamente a ahorcar a la pobre ruca. Así que esta morra se defendió y así Victor pues murió. Y justo después se escucha un disparo y cuando va a ver qué pasaba, ahí estaban Dawn y Sally con el cadáver de Greg y señalaban a Jess como la asesina. Y esta morra les decía: güey, yo ni estaba aquí. Hasta que alguien les comenzó a disparar, muriendo Dawn y Sally. Pero rápidamente el asesino apareció y la chica comenzó a forcejear con el asesino. Le aventaron la escopeta y otra vez fueron tras ella. Pero pues Jess era paranoica, pero se sabía defender, ¿eh? Así que ya con una hacha en mano le pregunta al asesino que quién era. Y solo le responde: debes matarlos para poder regresar a casa. Todos deben morir, mija. Y cayó al mar. Bueno, pues con el asesino muerto, Jess creía que ya iba a poder regresar a casa con su hijo, hasta que escucha gritos y a lo lejos ve el yate, a sus amigos y a ella misma pidiendo ayuda para poder subir. Y todo estaba pasando igual. Se subieron al barco, comenzaron a buscar a alguien, repetían las mismas frases como que ahora esa Jess que subió sentía un déjà vu. De repente se le caen las mismas llaves que ellos habían encontrado, y provoca que su nueva ella la vea, haciendo que Victor salga corriendo tras ella. El caso es que decide decirle a Victor la verdad, que todos estaban muertos, que ya todo eso había pasado, que había dos como ella. Y pues nuevamente y lógicamente el tipo creyó que se le había zafado un tornillo. Así que Jess se desesperó y lo empujó y madres, le provocó un tremendo hueco en el cráneo a Victor. Así que mejor se hizo güey y huyó. Entonces la chica se preguntaba qué mierda estaba pasando. Encontró varias cartas que decían lo mismo, pero para colmo era su propia letra. Vio la misma ropa y escopeta que traía el asesino pasado, pero lo más cañón fue cuando encontró varias cadenas con la foto de su hijo Tommy tiradas en el barco. Y en ese momento, capish, lo entendió. Todo se estaba repitiendo.
ella fue la causante de la muerte de sus amigos porque ella era la asesina. ¿Pero lo volvería a hacer? Bueno, primero fue tras Víctor antes de que tuviera la pelea con su otra yo y se metió entre ellos haciendo que la nueva ella huyera. Pero aún así se escuchó un disparo y cuando fue encontró la misma escena con el cadáver de Greg. O sea, Greg debía valer mierda a fuerzas. Pero esta vez salvó a Sally y a su esposo y les dijo que iría por Víctor para que salieran del barco porque ella tenía planeado salvarlos. Pero cuando fue, Víctor ya ni estaba y la otra Jess, es decir, la Jess asesina, que no entiendo de dónde salió, engañaba a la pareja y les decía que se escondieran en un cuarto, donde degollaría y apuñalaría a Dawn y Sally. Aunque Sally pudo ir, pero a Downey se lo cargó. Bueno, entonces Sally logró encontrar un comunicador y repitió la misma frase que habían escuchado Greg y Jess en el yate. ¡Ayúdenme! ¡Los está matando a todos! El caso es que Jess, la buena, la pudo encontrar rodeada entre varios cadáveres de la misma Sally, para después, morir y sumar más cuerpos en el barco. Mientras Jess vio como la Jess mala mataba a la última Jess que llegó. Y en ese momento a lo lejos vuelven a aparecer otra vez sus amigos y ella. Todo un maldito bucle. Así que como no pudo salvar a esos últimos amigos, entonces ahora los que estaban subiendo los mataría. Para después y ahora sí evitar que volvieran a subir los otros güeyes mecos que vendrían en camino. Y ahora sí, la Sally protagonista usaría el costal en su cabeza y la escopeta. Y pues como sabía que la nueva Sally se cargaría al Víctor, entonces iría a pedirle perdón a Greg para luego mandarlo con San Pedro. Y rápidamente también joderse a la parejita de amigos. Y ahora le tocaría pelear contra ella misma, donde la misma pelea se repitió. Y bueno, hasta que por fin quedó acorralada ahora por la nueva Sally y el hacha. Mientras le decía, tienes que matarlos para regresar a casa, mija. Y listo, cayó al mar. ¿Pero qué creen? Pues que siempre no era necesario matarlos porque pudo sobrevivir y pidiendo aventón llegó a casa. Pero aún no termina el asunto, compas, porque regresó a un multiverso donde ya había una Sally y regresó justo en el momento que esa Sally todavía no iba al viaje de sus amigos. Pero ahí es cuando se dio cuenta de todo, de cómo en realidad ella estaba harta, desesperada por la condición del niño autista, que lo golpeaba y le gritaba. Así que la Sally protagonista no aguantó más y mató con mucho rencor a la Sally de esa línea temporal, prometiendo que iba a ser una mejor mamá. Así que metió el cadáver de la madre muerta en una maleta y de ahí salieron en el carro para esconderla. Pero el pobre morrillo estaba asustado, imagínense, no sabía ni qué pedo. O sea, dos madres y una mataba a la otra. Así que comenzó a gritar y Sally le decía que todo iba a estar bien, hasta que el pobre Tommy murió. Sally quedó en shock, ida, despersonalizada, trastornada, que lo único que hizo fue pedir un taxi e ir al muelle para reencontrarse con Greg, sus amigos y el yate Triángulo para irse de viaje. Mientras comentaba que su hijo se había quedado en una escuela especial y así el viaje comenzaría nuevamente. What the fuck, ¿no? Está muy rara la historia, pero lo que más me gusta de este tipo de películas de viajes en el tiempo es que le pongan suspenso, thriller, algo de miedito ahí. Además que si se dan cuenta es de las pocas películas que no termina con un final feliz para la prota. Y bueno, cuídense amigos, pero hey, no se olviden de suscribirse, dejarme sus saludos y opiniones. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.